Rosarito con la primera etapa, que es la etapa informativa, donde citamos a todos y a todas y les decimos qué queremos hacer, cómo lo vamos a hacer y lo necesario que es que contemos con su presencia. A partir de este siguiente sábado iniciamos aquí en el municipio de Mexicali y San Felipe con la primera la Ley de Educación al capítulo 6, que esta vez se refiere a los asuntos indígenas. También su servidora como presidenta de la comisión tiene el tema de la zona costa para personas con discapacidad. El lunes 7 estaremos haciendo la consulta en Ensenada y San Quintín y a partir de 2 semanas más estaremos en Tijuana y Rosarito. Con eso cumplimos con los municipios en personas con discapacidad para el capítulo 8 y para el capítulo 6 iniciaremos todos los sábados y domingos del mes de noviembre hasta el 3 de diciembre. Estaremos visitando todos los municipios o las zonas donde tenemos a un mayor número de compañeros y compañeras indígenas que quieran ser parte de esta consulta. Lindero Norte, periodismo sin fronteras. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bienvenido a esta producción que hace Lindero Norte junto con desde Casa Créala para usted, la Era de los Eras, este ejercicio periodístico de análisis de la información, de las notas que usted ya puede leer en linderonorte.com, en donde lo invitamos que nos siga, que lo lea todos los días y que va creciendo esta comunidad que va generando debate, discusión de los temas que presentamos cada día. Y los lunes y miércoles nos damos esta oportunidad de ofrecerle a usted el análisis de varios cosas que se nos quedan ahí en el tintero, pero además de llevarlo a usted desde su casa, trabajo, donde se encuentre, este análisis que el día de hoy no está con nosotros Jesús Cervantes, pero pues acá estamos Antonio Eras y un servidor. Antonio, ¿cómo estás? Bien, Jorge, muy bien, aquí con los estragos del cambio de clima, pero aquí andamos. Muy bien, Antonio. Pues bueno, tres temas tenemos para analizar. El primero de ellos tiene que ver con el informe de Marina del Pilar. El primero, que inició desde la mediodía, cuando entrega al Congreso del Estado, algo que la misma gobernadora resalta hace más de 3 lustros no se realizaba de manera presencial. ¿Cómo ves de primera parte esta parte, Antonio? Yo creo que es una manera de honrar la división de poderes, en el sentido de que, bueno, vamos a entregar el informe al Poder Legislativo, que es quien va a encargar de hacer una glosa de qué es lo que está pasando. Y esperemos, Jorge, que los diputados consideren la importancia que lleva consigo hacer la glosa del informe de actividades. Porque si bien es cierto que puede ser un documento el que presenta la gobernadora, que habla solamente de cifras y números y buenos deseos, son los diputados los que tienen en su poder tanto el Plan Estatal de Desarrollo como los compromisos de campaña y obviamente los resultados que pueden darse, y de ahí se puede dar el contraste. Creo que es importante, creo desde el orden no se hacía, y bueno, creo que es muy importante que haya ido a hacer estas partes ceremonial protocolaria de entregar el informe de su primer año de gobierno. Hay diputadas que plantean el día de hoy, Antonio, que les hubiera gustado tener una intervención cuando después de que Marina entregara el informe. No sé cómo lo ves tú, cuando después de esto vienen las glosas y las comparecencias que son, pues ahí sí tendrán para preguntar, cuestionar en cada una de las dependencias. Pero bueno, algunas diputadas nos comentaban, pues nos quedamos así a la espera de poder señalar algo. ¿Cómo es? Sí, finalmente eso está precisamente en manos de los diputados, el poder hacer las modificaciones. Exacto. ¿No? O sea, entonces es aparecer en un día que es la entrega del informe. Nada más. ¿No? Podría darse en el planteamiento de una actividad democrática, abierta, participativa,
pero bueno, tendrán que ponerse de acuerdo los grupos parlamentarios del Poder Legislativo y así a planteárselo como una necesidad. Y creo que eso sería importante, pero se están rescatando esas formas, Jorge. Y entonces ya habrá la glosa y ya los 25 diputados podrán hacer planteamientos, señalamientos, cuestionamientos sobre el informe que presenta Marina del Pilar Ávila Olmeda. Y que además, históricamente, Antonio, no acuden los diputados a todas las glosas, ni los de oposición que fueron en su momento, los que ahora son de poder o que están en el partido en el poder, no acuden, o sea, nunca vemos un pleno lleno, o al menos los 25 curules no se ven llenos. Y ese sí es el momento, porque además es la entrega del documento y pues es un documento bastante amplio. O sea, tienen el tiempo para revisarlo ellos y ellas y sus asistentes técnicos, y ya será a partir del documento que empiece el análisis, ¿no? Sí, pero fíjate, lo más triste es que vemos año tras año, legislatura tras legislatura, que los diputados no estudian, no leen, no se posicionan sobre los temas. Y entonces, muchos de ellos, yo los he seguido ahora por medios digitales, pero muchos de ellos hacen señalamientos muy de redes sociales, Jorge. O sea, tienen los del documento, en este caso ya está el informe, pero además participan en comisiones donde ven el actuar del gobierno. Sí. Y entonces se preparan y es simplemente el estar pujando en contra o a favor, pero no a la ciudadanía no le dan luz sobre los temas que pudieran darse. Si bien es cierto que desde hace mucho tiempo el debate se perdió en el Poder Legislativo, no solo de Baja California, sino de México, es muy rico que en la glosa puedas ver pronunciamientos o puedas ver planteamientos diferentes por parte de la oposición, ¿no? O de los aliados, que también algunos son oposición. Sí, y además porque, y curioso, ¿no? Como en el Congreso del Estado los partidos, el partido aliado, que el PT, en manos solamente de Blázquez, y en el caso de Sergio Moctezuma, se convirtieron de Morena los opositores, y en cambio del PRI y del PES terminaron siendo aliados, ¿no? O sea, en esta composición que se van haciendo, incluso algunos del PAN, que se va formando, y que ahí ya veremos cómo cierran este ejercicio fiscal o este año 2022. Lo que dentro del informe de gobierno, Antonio, pues bueno, la gobernadora entró más en este discurso muy López Obradorista de que vamos avanzando, que estamos combatiendo, que queremos, que hay fuerza, que hay voluntad. Y creo yo, pues bueno, dejó los datos duros, no sabemos para qué otra ocasión, si eso es exclusivamente para el tema de las glosas, donde ella ya no se va a presentar. Pero sí vimos esta línea muy 4T, de dar solamente estos, salvo el tema del pago de los finiquitos a los maestros, que ahorita lo vamos a hablar. Sí, que se llevó la tarde, pero mira, son dos momentos diferentes. Uno, la entrega del informe al Congreso del Estado. Sí. 2, es un acto protocolario. Un acto público es el que se presenta en Nauca. Y 3, el discurso se refiere a los logros de su administración. Sí. Entonces, son tres momentos diferentes, y entre el discurso y el informe, obviamente que hay diferencias, Jorge. Sí. ¿Qué es lo que esperaríamos de un discurso? Eso nos sorprendió el punto de los maestros, pero realmente quien quiera estar enterado tendrá que leer el informe, y si es de tu interés o de su interés, pues estar viendo el Plan Estatal de Desarrollo, estar viendo los compromisos de campaña para ver qué tanto avanzó. Porque de repente te dicen, por ejemplo, Jorge, hicimos 1,000 kilómetros de pavimentación. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿O a qué te comprometiste? Sí. ¿Cuál es el contexto, el entorno? Ese tipo de cosas se tienen que ver. Lamentablemente nuestros diputados no son muy truchas en eso. Y además, Antonio, también terminamos por ver... no vimos sectores populares como que quizá respalden, aunque se quiso hacer a través de la Secretaría de Bienestar Social a un grupo de líderes y lideresas llevarlos. Acudieron algunos, no todos, vimos pocos, pero sí se presentaron, especialmente de 2 distritos nada más.
¿no? Cuando la composición de Mexicali es muchísimo más amplia, específicamente hablando del Valle, específicamente hablando de colonias del segundo y tercer distrito, pero se siguen viendo a los distritos de manera electoral y no con esta profundidad del respaldo hacia un gobierno que no tuvo protestas, ¿no? Cuando con la medida impopular del incremento de las tarifas se esperaban protestas incluso hasta el cierre del Congreso. Bueno, no se aprovechó el no tener protestas como para verdaderamente convertirlo en una fiesta. Pero sí, me parece muy bien tu punto de vista, Jorge. Déjame antes mandar un saludo a usted que nos ve en Tijuana en el enlace en línea BC. Le mando saludos. Y mi punto de vista es que estas figuras de acarreo, de avasallar visualmente un acto político, un acto de gobierno, que deben de desaparecer, Jorge. Sí. Y en su momento, en términos digitales, se puede decir que sea una cuestión orgánica. Es decir, quien te vea en redes, que te vea. A mí me dio mucho gusto ver transmisiones en televisión abierta. Que eso hacía siglos que no se hacía, Jorge. Sí. Veían pequeños spots y nada más, pero hacía siglos que no se miraban. Entonces, es una manera de comunicar diferente. Y en el caso, yo sí aspiraría que llegara doña Juanita del Distrito 2, porque quiere ver a su gobernadora o quiere ver a su diputada. Sí. A mí sí me gustaría verlos que lleguen por sus propios medios. Porque sí las hay, ¿no? Sí, pero lo mismo, o sea, es orgánico, o sea, exacto, que la gente vaya y que se vea. Antes estos eventos se realizaban en el Congreso, y si bien es cierto que se ponían vallas y la gente no podía entrar, sí, los invitados especiales y los medios de comunicación, pero afuera de esas vallas había gente, y llegaba la gente porque le interesaba ver, estar cerca, entregar alguna petición, o estar cerca, pues, de su gobernante. Entonces, yo sí creo que hay nuevas formas de hacer política y que estamos haciendo las mismas prácticas que hizo el PAN, que hizo el PRI, que han hecho el PRD, que han hecho todos aquellos que nos han gobernado, Jorge. Y además, cerrando, Antonio, el tema de producir un video para pasarlo ahí ya quedó arcaico, ¿no? Ya eso ya es muy de principios de este siglo, ya realmente no es significativo, es aburrido, se convierte en algo demasiado, está perezoso, si se quiere verdaderamente informar, ¿no? Sí, te voy a dar el dato. El primero en hacer ese tipo de acciones fue Rufo. Y Rufo gobernó de 1989 a 1995, ¿no? Entonces, fue el de los primeros en meter ese tipo de situaciones, que entonces a 30 años ya lo ves un poquito difícil. Y sí, toma mucho alcance ya en ese siglo, los últimos 22 años. Y ves. ¿Por qué? Porque todos los políticos hacen su informe en video, ¿no? Y no te dicen nada más que lo que quieren que les oigas, y no hay un acercamiento a la gente, no hay más que imágenes de júbilo y montadas, ¿no? Todas, pero realmente se agotó, se lo agotaron. Esa manera de informar lo agotaron los políticos. Sí. Pues bueno, ahí está el tema de lo que es el informe. Perdón, déjame nada más hacer estaba leyendo hace unos días que ya un legislador del Verde Ecologista presentó su informe en Metaverso. Metaverso, sí. ¿Por qué no nos platicas qué es eso? Porque yo me quedé... o sea, tiene una dinámica diferente. Sí, es la realidad virtual. Es hacia donde va Facebook, hacia donde van los demás informes, hacia donde va el periodismo también. Es la nueva manera de comunicar con no necesariamente con acto presencial, sino todo vía virtual. No es caro. O sea, aquí lo buen mano yo creo que sí se lo puede aventar. O sea, es realmente, sí le tienes que invertir, pero lo que sí es que hubo, por ejemplo, en este atrevimiento del Partido Verde, fue eso, el primero de todos, y ya veremos cómo lo responden los demás. Yo no tuve oportunidad de verlo, pero sí vi la nota, de que lo había hecho, pero no vi realmente cómo lo manejó, cómo lo dirigió, ¿no? Pero sí, por supuesto, ese es hacia dónde se va la nueva política en redes sociales, o al menos en medios digitales.
Sí, pero además algo que se tienen que preocupar son los contenidos. Sí, que eso es lo porque puedes ir a cualquier plataforma, a cualquier innovación, pero si el contenido no te jala como público, como gobernado, pues no va a tener lo mismo y se va a agotar muy rápido. Sí. Oye, Antonio, y pues bueno, lo que se llevó el informe fue este anuncio que da la gobernadora, que al principio no entendíamos bien por qué era tanto recurso lo que señalaba. Ya después Marco Moreno y la misma mandataria lo explicó más a detalle, pero pues bueno, son estos poco más de 500 millones de pesos para 800 maestros jubilados que pues bueno, estaban a la espera de su finiquito desde el 2017 algunos, en su mayoría son 2019, 2021, y que pues bueno, en este recurso que se está asignando, señala la gobernadora en su informe, se ha destinado en este año de gobierno alrededor de 3,000 millones de pesos. Sí, yo creo que la nota del año, o las notas más impactantes en los últimos tiempos, en un informe, es el anuncio del pago de un rezago histórico, que hoy me preguntaban en México, ¿pero qué es eso de finiquito? Decían, bueno, el finiquito es, ya se les explicaba, de acuerdo a la ley, un trabajador del magisterio, o sea, trabajador de la educación, al concluir sus años de servicio y su cotización y demás, les entregan un pago de un descuento que le hacen quincena tras quincena. Sí. Y es por eso que se lo tienen que dar, porque es un derecho y además está es un ahorro de ellos, pues además. Claro. Entonces ya decían, ok, pero esto, ver las lágrimas, ver la voz quebrada, de un enlace que hiciste hoy en la mañana, Jorge, me dio mucho gusto, porque realmente son esos anuncios que te hacen justicia de un derecho. Y sí bien es cierto que atrás de todo esto hubo presión política, en efecto, también se ve sin cabeza los sindicatos, esos liderazgos inexistentes, y ese es un problema que vamos a ver para el 2024. Si no hay liderazgos que hagan contrapeso al Estado, al gobierno, pues vamos a seguir con lo mismo. Así que ni se sorprenden si refrendan el apoyo a Morena, porque no hay liderazgos. Creo. Sí, no, y vimos esa ausencia de liderazgos incluso en el propio informe, ¿no? Cuando la gobernadora, incluso nos decía Gerardo Solís, que no sabía, el secretario de Educación, que no sabía del anuncio que iban a dar, nada más lo sabía Marco Moreno y la propia Marina del Pilar, y el día de hoy, pues, todavía los maestros y maestras me decían, no, ahora vamos a estar ahí, y no vamos a estar contentos hasta que nos den el cheque, ¿no? Hasta tenerlo en la mano. Y es que, pues, los engañó Kiko, los engañó Bonilla, y no era para menos. Ahí está gran desconfianza hacia el gobierno. Acá les terminamos por cumplir hasta 2021. Nos decían ahí algunos líderes sindicales, seccionales de jubilados, que la próxima semana se estaría pagando el 2022, aunque todavía no ha habido un anuncio oficial que así lo diga. Y, por supuesto, Antonio, ¿no? Veíamos con lágrimas, maestros que veían que no se les iba a llegar este recurso y que, pues bueno, ya el día de hoy tuvieron su cheque en su mano y contentos, ¿no? Decían. No, imagínate, perdón, Cecilia Cáñez, buenas tardes, un saludo, gran promotora del café. Pero son 3,000 millones de pesos que dijo la gobernadora que se han invertido en un año. Sí. De esos dice que 2,000 millones son del gobierno federal. Sí. Y recursos propios son los 1,000 restantes. Acuérdense que en julio de 2022, Jorge, se anunció que se iba a pagar el finiquito. Y ante esa incredulidad por el engaño que habían sido presas por parte de Jaime Bonilla y por Kiko Vega, es cuando se dice, no se creen. Son recursos del programa presupuestal U080, sí, de apoyos a la educación, que entiendo que es federal, y que el gobierno anunció en esa época que se iban a pagar a 958 maestros, el finiquito de 958 maestros, pero que mes tras mes iban a salir con 20 millones los que salieran. Bueno, salieron 60 y tantos. El caso es que son 450, 500 millones los que se destinan para finiquito, y con eso muchos maestros, muchas maestras sobre todo, pues ya la libraron, ya vieron
en una lucha de años, Sí. ya vieron su dinerito. Sí, y falta todavía 2022, pero además, el día de hoy, pues es que hay maestras y maestros que están en esta lucha para lo que derecho les corresponde, y han hecho huelgas de hambre, Antonio, y han estado de manera muy presente. Incluso aquí las hemos tenido en los comentarios de muchas maestras, principalmente mujeres, comentarios acá en Lindero Norte, en la era de los Heras, exigiendo también el pago póstumo, el plan de beneficios, que todavía está pendiente desde el 2015. Nos decían, por ejemplo, en educación media superior, Cobach tiene un retraso alrededor de 200, 300 millones de pesos, también de finiquitos. Pues bueno, tremendo problemón que terminó teniendo ahora la responsabilidad Marina del Pilar de resolverlo. Y ayer mismo decía con el secretario de Hacienda, no lo vamos a ir hasta que no lo paguemos, hasta que no paguemos todo lo que se deuda. Mire, para que dimensionar y que usted le expliquemos o queremos darnos a entender que es una gran responsabilidad el ser gobernante, es una responsabilidad y un compromiso tremendo. Y lo peor es cuando engañas. Uh-huh. Eso es... hemos dicho que el único lenguaje válido en la política es la congruencia. En ese sentido, se le reconoce a Marina del Pilar que haya honrado su palabra. Sí. Eso se le reconoce. Y la situación que se venía manejando, sí, por supuesto, son huelgas de hambre, son manifestaciones, son expresiones, plantones, y es de algo que además es un derecho. Uh-huh. Y nos vamos a meter en otra bronca con el plan de beneficios, Sí. Porque es un súper broncón y es mucho dinero, y ya se lo estaremos platicando la próxima semana sobre lo que trae consigo y desde cuándo se instaló que era un plan de previsión social. Y así surgió y así está, y es un súper dinero, Jorge. Y la ausencia total de Ampelio Íñiguez, ¿no? Del dirigente sindical de la 37, y aunque ha sido exhibido una y otra vez por las propias profesores y profesoras jubiladas y en activo, pues no lo hemos visto. Sabemos, se le buscó para entrevista, para ver qué iba a pasar, para ver si le había dicho algo a la gobernadora, y absolutamente nada, ¿no? Cayó y no vemos que pueda salir. Incluso habían dicho que iba a hacer una conferencia de prensa hoy, tampoco la hizo, y no creo que ni en la semana la vaya a hacer. No, el único que vi un comunicado del CETE diciendo ya están pagando y pónganse ahí. Déjame recordar un acto, Jorge, de 1992. El centro cívico estaba copado por los maestros, había una manifestación importante, ¿no? Inmensa. Y Roberto Pérez de Alba era el líder de la sección 37. Uh-huh. Bueno, necesitaban recursos y tenía que darse de manera federal. Entonces el secretario de Educación era Ernesto Zedillo. Y después de trámites y trámites por parte de Ernesto Rufo con Ernesto Zedillo, se aprobó otorgar dinero para que se saliera de ese problema que existía, un problema que era millonario. Y entonces esto nos habla de la manera de hacer política. Ernesto Rufo lo que hizo es, cuando ya le dijo Zedillo que procedía y que le estaban liberando recursos, Ernesto Rufo le habló a Pérez de Alba, subió al tercer piso y le dijo: señor, aquí está ya la respuesta, hágasela saber a sus agremiados. Roberto Pérez de Alba se echó un paso para atrás. Yo estaba ahí en esa, no en una reunión, porque entrábamos a algunos medios, y se echó para atrás diciendo: pero es que usted la va a anunciar, gobernador. No. Entonces bajó Pérez de Alba y anunció que ya la federación, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a través del secretario de Educación Ernesto Zedillo, su paisano, habían liberado recursos para el magisterio, y así se acabó ese momento. Eso viene a colación, Jorge, porque Marina esperó su momento, y su momento era su informe. Sí. Y si te recuerdas, esta última semana fue de dimes y diretes, y la base magisterial echando para adelante a Ampelio haciéndose, después se le salió muy gallo, ¿no? Y exigió y no sé cuántas cosas, pero sí la parte de los liderazgos se vieron muy lentos, y entonces son formas de hacer política.
y lo aprovechó muy bien Marina del Pilar. Creo que es de lo que se habla. Los otros temas ya quedaron ahí, ¿no? Sí, ya no, ni del programa Respira, que no se ha logrado por entender muchas de las acciones, sobre todo en temas de movilidad, de transporte público, que es ahí de las asignaturas pendientes también. Y sí, pues fue el tema magisterial, el pago de los maestros, y ya veremos qué otros se alcanzan a rescatar o resaltar durante la glosa. Oye, Antonio, por último, el último tema, el día de ayer publica en su cuenta de Twitter Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, urge modificaciones para que a nivel nacional se unifique o se homologue los protocolos de investigación del feminicidio, ¿no? Para que todas las mujeres, todos los asesinatos a mujeres se investiguen por razón de género, y también incluso modificaciones a los códigos penales, pero principalmente es llamado a que se atienda el tema del feminicidio. Sí, es un tema muy, muy delicado, porque nosotros hemos visto en Baja California que hay un prurito a que se investiguen los asesinatos de mujeres como feminicidios, por lo que puede representar en términos semánticos, pero además es el impacto que genera que haya muertes de mujeres por razón de género. Sí. Pero no puedes tapar el ojo al macho, no puedes simular. Y hace rato, usted ya puede leer la nota ahí en Lindero Norte, puedes ver de que de enero a septiembre hay 214 homicidios dolosos contra mujeres y solo 20 feminicidios. Es decir, somos la segunda entidad del país donde se asesinan a más mujeres. Estamos en segundo lugar. Guanajuato con 300 como homicidios, y Baja California con 214. Pero si nos vamos a esa parte que dice Saldívar sobre feminicidios, estamos en lugar 11. Y entonces, con 20 feminicidios. Y entonces, tú que cubres, uno que se entera, que lee los asesinatos de mujeres, ves las 7 causales y dices, necesariamente deben de entrar en alguna de estas. Pero la Fiscalía General, como en su tiempo lo hizo la Procuraduría, lo que hacen es decir, no, este es un homicidio doloso desde incluso antes de iniciar la carpeta de investigación. Ellos mismos se convierten en jueces. Sí. Y es otra vez cómo les tiembla la mano para ver una realidad. Jorge, tenemos alerta de violencia por género. Sí. O sea, la situación no es tan fácil en Baja California. La única manera es, dijeran en AA, por ejemplo, es reconocer el problema que tienes. Y ese es un gran problema que tenemos. Y si lo queremos esconder, pues simplemente nos pasa esto. Y además recordarás que en tiempos de Perla el Socorro, como en el mismo Rommel, no se tipificaba el feminicidio en grado de tentativa. No se hacía a un lado, solamente se establecía como lesiones. Y si bien te iba violencia doméstica, ¿no? Pero realmente nunca se consideró ese tipo penal pues sabemos, ¿no? Por el tema de no quererlo llevar hacia el feminicidio, o que ese tipo penal les causaba escozor, y que además pues no había un entendimiento siquiera de lo que significaba un feminicidio desde el contexto social, ¿no? Porque el contexto jurídico lo amañaban y lo buscaban. Después vino también, aunque hubo un avance en el reconocimiento de los delitos de intento de feminicidio con Guillermo Ruiz Hernández, pero se quedó corto. Ahora el fiscal Ricardo Carpio también se queda corto, y más con las sentencias que hemos visto en este año, ¿no? Menores a la mínima, donde es un mensaje de impunidad. Y pues bueno, vaya urgencia que hace el propio Arturo Saldívar, y pone desde el plano ahora sí jurídico lo que adolecen las entidades federativas, ¿no? Sí, el gran problema que vimos en esta parte es con los juicios abreviados. Se está transgrediendo el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque te dice, menos en Baja California, la penalidad de un feminicidio es de 35 años a 60, y hemos visto sentencias de 20 años, de 22 años, ¿no? Sí. Y ni el juez ni el agente del Ministerio Público tienen que decir cómo se va a aplicar
un código. Y ahí sí, aunque sea un juicio abreviado, tiene que irse a lo que dice el Código Penal. Para eso está. Sí. Si te dice que la penalidad mínima de un feminicidio es de 30 años, ¿por qué das 20, 22? Sí. El juicio abreviado era para agilizar las sentencias y no para ser más garantistas a quienes violentan las leyes, ¿no? Y sobre todo que ellos aceptan culpabilidad, ¿no? O sea, estamos hablando de culpables, pues. De culpable, y entonces, bueno, el problema está ahí. Pero bueno, saludos a Daniel Acosta aquí en Santorales. Y bueno, pues esos son los temas. Pues ahí están los temas, usted los puede leer en linderonorte.com, los invitamos a que nos sigan, los invitamos a que esté presente ahí con nosotros, comentándonos, haciéndonos ver, es este periodismo al estilo de los Heras, y que usted, además de otros medios en los que trabajamos, este es el epicentro informativo de Antonio, de Jorge, y que los estén presentes. Y qué mejor que con sus comentarios, con su análisis, y háganoslo saber, ¿no? Directamente ahí a nuestra página de Facebook, en nuestra página de internet, donde usted también podrá ver videos de los programas, como también de entrevistas y la reporteada diaria que hacemos en calle. Yo, antes de despedirme, quiero hacerle una atenta invitación a que el próximo miércoles, esté aquí con nosotros, con el Rudy García y un servidor. Espero que ya la gripe y demás, el catarro me deje, pero a las 7 de la tarde se va a presentar en el vestíbulo de la Biblioteca Pública Central Estatal, la que está al lado de la 10, enfrente a la 18, y a un costado de rectoría, la novela Río 12 de Pedro López Solís. Eso va a ser a las 7 de la tarde, va a estar Jesús Cervantes, va a estar Atahualpa Garibay, José Luis Pérez Canchola y un servidor, si la gripe nos lo permite. Es a las 7 de la tarde, Jorge, ojalá y nos puedan acompañar. Claro, pues ahí estaremos presentes, y usted también, la invitación es totalmente abierta. Nos vamos el miércoles con el doctor en educación Rodolfo García y Antonio Heras, acá desde Lindero Norte. Buena tarde.